No es ningún secreto que la historia se repite. Lo verdaderamente impresionante es la creatividad infinita que tienen los inversores para convencerse de que esta vez es distinto. Esta vez el mercado cambió. Esta vez las reglas ya no cuentan. Esta vez es especial, hasta que deja de serlo. Sir John Templeton, uno de los inversores más consistentes del siglo XX, decía que esas 4 palabras, esta vez es diferente, eran las más caras. Y no lo decía por dramatismo, ni para quedar profundo en una cita motivacional de Instagram. Lo decía porque sabía algo que Wall Street se niega a aceptar. Nada destruye más capital que el optimismo ciego disfrazado de inteligencia financiera. Décadas antes, Jesse Livermore, pionero de la especulación moderna y referencia obligada para cualquiera que crea que entiende el mercado después de ver 2 videos en YouTube, lo resumió de forma todavía más incómoda. No hay nada nuevo en Wall Street. La especulación es tan vieja como las colinas. Todo lo que ocurre hoy ya ocurrió antes, y volverá a ocurrir. Y aún así, cada generación cree que la suya es la excepción. Porque claro, como ahora tenemos mejores gráficos y pantallas LED, no vamos a cometer los mismos errores. A finales de los años 60, Estados Unidos vivía convencido de que había encontrado la fórmula secreta de la cangreburger, pero aplicada al mercado. El país llevaba más de 2 décadas creciendo casi sin interrupciones. La economía avanzaba, las fábricas trabajaban a pleno rendimiento y los suburbios se expandían como si el espacio fuera infinito y el hormigón no costara dinero. La prosperidad no era una expectativa, era una sensación cotidiana. La gente no se preguntaba si el futuro sería mejor, daba por hecho que lo sería, porque cuando todo te sale bien durante 20 años seguidos, empiezas a confundir suerte con talento. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, el mercado bursátil estadounidense había subido más de un 350%. Para una generación completa, invertir dejó de ser una decisión difícil y pasó a ser una costumbre. El mercado subía año tras año, las correcciones eran breves y superficiales, y cualquier caída se interpretaba como una oportunidad, no como una advertencia. Algo así como, tranquilo, esto siempre rebota. Cuando una tendencia dura lo suficiente, deja de verse como una fase del ciclo y se transforma en una verdad estructural. El riesgo desaparece del lenguaje. Nadie habla de límites, nadie habla de excesos, porque el exceso se vuelve normal y lo normal deja de cuestionarse. Fue en ese contexto donde apareció una idea tan elegante como peligrosa, la noción de que existían empresas tan grandes, tan dominantes y tan esenciales, que invertir en ellas no requería análisis profundo. No había que preguntarse cuándo venderlas, porque venderlas parecía absurdo. Eran empresas que solo exigían una decisión, comprarlas y olvidarse. No eran empresas desconocidas ni apuestas especulativas, eran marcas globales, productos omnipresentes y negocios con flujos de caja estables. Empresas que estaban en todos lados, en las casas, en las oficinas, en la vida diaria de millones de personas. La lógica era tranquilizadora, casi paternal. Si estas empresas dominan hoy, dominarán mañana. Ese fue el primer error. El segundo fue asumir que el pasado garantiza el futuro. La calidad dejó de ser un atributo dentro del precio y pasó a ser una excusa para cualquier precio. Y cuando el mercado deja de preguntarse cuánto vale algo, empieza a pagar lo que sea necesario para no quedarse fuera. Porque quedarse fuera duele más que pagar caro. Cuando algo se percibe como indestructible, la gravedad deja de existir. Las valoraciones comenzaron a estirarse de forma progresiva y silenciosa. No hubo titulares alarmistas ni euforia evidente. Fue algo mucho más peligroso: aceptación colectiva. El tipo de aceptación que hace que nadie pregunte nada incómodo en la mesa. Pagar múltiplos elevados dejó de verse como una señal de advertencia y pasó a verse como el costo lógico de participar en la excelencia. El mercado general mantenía valoraciones razonables, pero este grupo selecto empezó a vivir en una realidad paralela. No se compraban por lo que generaban, sino por lo que simbolizaban. No eran acciones, eran declaraciones de fe. El debate dejó de ser financiero y pasó a ser emocional. Cuestionar el precio ya no era una discusión técnica, era una ofensa. Quien dudaba de las valoraciones era acusado de no entender el futuro, de estar atrapado en métricas antiguas, de no comprender que el mundo había cambiado. Básicamente, si no estabas de acuerdo, eras un dinosaurio. Ese momento es siempre el más peligroso de cualquier ciclo. Cuando el consenso se vuelve absoluto y la duda se ridiculiza, el riesgo no desaparece, se acumula. Y cuanto más tiempo se acumula, más violento suele ser el ajuste. El mercado no se rompe cuando todos están equivocados, se rompe cuando todos están convencidos, porque la convicción colectiva elimina los márgenes de seguridad, y cuando no hay margen, cualquier error, por pequeño que sea, se amplifica. La historia financiera está llena de ejemplos donde la narrativa reemplazó al análisis, siempre con el mismo argumento. Esta vez las reglas son diferentes. Esta vez sí entendemos el sistema. Esta vez el crecimiento justifica todo. Spoiler, nunca lo hace. La realidad no discute narrativas, no negocia con expectativas, no lee hilos de Twitter, simplemente aparece. A principios de los años 70, las condiciones que habían sostenido décadas de optimismo comenzaron a deteriorarse una tras otra. El petróleo se encareció de forma abrupta. La inflación, que muchos consideraban un problema del pasado, regresó con fuerza. El empleo se debilitó. El entorno macroeconómico dejó de ser cómodo.
y el sistema monetario internacional cambió de manera estructural, justo cuando nadie estaba preparado para ello. El mercado reaccionó como siempre reacciona cuando descubre que los precios no estaban respaldados por la realidad económica. Cae. Y no de forma elegante ni controlada. No fue una corrección educada, fue un recordatorio. Entre 1973 y 1974, el mercado bursátil perdió aproximadamente la mitad de su valor. Pero lo más revelador no fue la caída general, sino el comportamiento de aquellas empresas consideradas intocables, las mismas que se suponía que eran seguras, estables y más indestructibles que un Nokia 1100. Esas acciones cayeron más que el promedio del mercado. Algunas perdieron más del 70% de su valor. Otras jamás volvieron a justificar los precios que habían alcanzado. La supuesta seguridad se transformó en una trampa prolongada. Y aquí está el detalle que casi nunca se menciona. El daño no fue inmediato ni breve. El mercado tardó casi una década en volver a los niveles previos. 10 años de estancamiento. 10 años en los que muchos inversores no estaban arruinados, pero tampoco avanzaban. Ese es el verdadero costo de comprar narrativas a precios absurdos. No siempre te destruyen de golpe. A veces simplemente te roban tiempo. Tiempo que no vuelve. Tiempo que se pierde esperando que la historia vuelva a cumplir una promesa que nunca hizo. Exactamente como tu ex. Si todo esto te suena inquietantemente familiar, no es coincidencia. Hoy el mercado vuelve a estar dominado por un grupo reducido de empresas gigantes. Empresas reales, rentables, innovadoras y profundamente integradas en la economía global. Empresas que parecen imprescindibles. Empresas que no pueden fallar, hasta que fallan. La concentración vuelve a ser extrema. Un pequeño grupo explica una parte desproporcionada del rendimiento total del mercado. Invertir en un índice amplio implica, en la práctica, apostar de forma masiva por ellas, aunque muchos prefieran llamarlo diversificación. Y la narrativa vuelve a ser tranquilizadora. Se repiten los mismos argumentos: liderazgo, innovación, ventajas competitivas, crecimiento estructural. Todo eso puede ser cierto, y aún así no justificar cualquier precio. Pero esa parte siempre se dice en voz baja. Las valoraciones vuelven a estirarse con la misma lógica de siempre. No porque los números lo exijan, sino porque el consenso lo permite. Porque cuando suficientes personas creen la misma historia, la historia se convierte en realidad, hasta que deja de serlo. La parte más peligrosa de este momento no es que el mercado esté caro, es que muchos creen que eso ya no importa, que las métricas tradicionales quedaron obsoletas, que el crecimiento futuro compensará cualquier exceso. Exactamente la misma confianza que precedió a cada gran corrección histórica. Cambian los nombres, cambian los sectores, cambian las tecnologías, pero la psicología permanece intacta. La historia no se repite con exactitud matemática, rima, y cuando rima, deja señales claras para quien esté dispuesto a escucharlas, o para quien prefiera ignorarlas otra vez. La pregunta no es si estas empresas son buenas. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse una historia cuando el precio exige perfección absoluta. Porque cada generación cree que aprendió del pasado, hasta que el pasado vuelve a cobrar intereses. Así que si la historia siempre rima y el mercado nunca avisa, lo mínimo que puedes hacer es no mirar hacia otro lado. Suscríbete al canal y deja un like, porque cuando vuelva a escucharse, esta vez es diferente. Más vale haber aprendido a reconocerlo a tiempo.